Mano a mano. Muchos la veían ya como candidata a la alcaldía, pero después de renunciar a su acta de concejal y a la portavocía del Grupo Municipal Socialista, Amparo Torres se ha centrado en su labor en el Senado. Muy preocupada por Albacete y también por las mujeres y las violencias que este mes de marzo salen a relucir. Hoy nos sentamos mano a mano con la senadora por Albacete, Amparo Torres. Bienvenidos y bienvenidas. Mano a mano. Es la marcha unánime por una igualdad real. El 8M nos invita a la reflexión. Centenares de personas participaban en una manifestación violeta hasta la Plaza del Altozano. Entre ellas, Amparo Torres, es senadora y secretaria de Igualdad en el PSOE provincial. Este verano dejaba su acta de concejal y la portavocía así del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete para dedicarse plenamente a sus funciones en el Senado. Albacete necesita que sus voces, sus problemas y sus proyectos estén bien representados en el ámbito nacional. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Ahora continúa su labor en el Senado, por lo que también defiende en Albacete leyes y normativas que el gobierno de Pedro Sánchez trata de aprobar. Los pensionistas, la ciudadanía de la provincia de Albacete se va a ver beneficiada especialmente de esta revalorización de las pensiones, puesto que las pensiones medias, tanto de jubilación como de la media del sistema, están ligeramente por debajo de la media de Castilla-La Mancha y del conjunto del territorio. De igualdad, de vivienda o bienestar hablamos hoy mano a mano con Amparo Torres. Bienvenidos y bienvenidas. Mano a mano. Bien, pues ya lo han visto, hoy tenemos actualidad nacional sobre la mesa que nos afecta mucho en Albacete también y sobre todo en un mes de marzo que nos teñimos de morado. Tenemos que hablar de mujer. Les voy a presentar rápidamente a Amparo Torres, senadora, también vicesecretaria del PSOE en la provincia de Albacete y pues secretaria en Igualdad, así que nos viene al pelo. Amparo, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Le decía yo, quería partir de este marco, ¿no?, del 8M, que bueno, es un día señalado en el calendario, pero que nos invita también a una reflexión a lo largo de todo el mes de marzo. Son muchos los eventos, son muchos los datos que vamos recopilando y los temas que salen a la palestra. Primero, senadora, ¿cómo ha vivido este 8M? Que yo sé que cada año es diferente, aunque las reivindicaciones parece como que se mantienen, que son las mismas. Es necesario seguir reivindicando y por eso este 8 de marzo volvimos a salir a las calles, todas las personas, hombres y mujeres, que estamos comprometidos con la igualdad. Desde el feminismo, que es un movimiento social y político transformador, que es pacifista, que es internacionalista, se han conseguido muchos avances en igualdad en nuestro país. Han venido siempre de la mano del Partido Socialista cuando está en los gobiernos, porque esas reivindicaciones sociales y del movimiento feminista hemos sido capaces de llevarlas al Boletín Oficial del Estado y a todas las políticas públicas que hemos puesto en marcha en cualquiera de las administraciones que hemos dirigido. Además, creemos que estos pasos mejoran la vida de todas las personas, de hombres y mujeres. Todas estas reivindicaciones sociales, todos estos avances sociales mejoran el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. Cada vez que estamos subiendo el salario mínimo interprofesional, cada vez que aumentamos las becas, cuando revalorizamos las pensiones, todo eso a las primeras que beneficia es a las mujeres. Y si nosotras tenemos nuestros derechos garantizados y una vida compartida con el resto de la ciudadanía en igualdad de condiciones, de derechos y de oportunidades, pues yo creo que eso al final repercute en el beneficio de toda la sociedad. Estaba haciendo bueno, pues un repaso, ¿no?, también a esos avances o a los objetivos, también se puede decir, ¿no?, del movimiento feminista, pero precisamente bueno, pues ese término, ¿no?, feminismo, que en los últimos tiempos parece como que se ha denostado, parece como que algo que está afectando precisamente a que se pueda avanzar en este tipo de políticas. ¿Cómo se lleva esto, ¿no?, además en la vertiente de secretaria de Igualdad, que le toca defender también esto y utilizar este término? ¿Cómo se lleva que paralelamente parece que causa rechazo? Efectivamente, estamos sufriendo un retroceso, hay una ola reaccionaria a esos avances en igualdad que lidera el feminismo, y el feminismo todavía tenemos que estar explicando que lo que persigue es la igualdad en derechos y oportunidades de hombres y de mujeres, y mejorar a la sociedad en su conjunto. Nosotras, las mujeres feministas, las mujeres socialistas,
el Partido Socialista ha estado siempre de la mano de todos esos movimientos sociales que han venido a transformar nuestra sociedad y a que España progrese. ¿Cómo lo vivimos? Pues sabemos que es un aliciente y un acicate para seguir trabajando y seguir avanzando. Es un camino compartido de hombres y de mujeres comprometidos con la igualdad y con las mejoras sociales tanto de nuestro país como de todo el mundo. Y estamos en un momento peligroso, estamos en un momento preocupante. A mí me preocupa especialmente la juventud. Los últimos datos que hemos tenido del informe de FAD nos dicen que en los últimos 4 años los jóvenes y las jóvenes que se manifestaban o que se identificaban claramente como feministas se han reducido en 12 puntos porcentuales. Creo que es importante en estos días, ayer yo mismo tenía la oportunidad de participar en un cineforum que se hizo en la Facultad de Económicas, donde se proyectó la película Sufragistas, y creo que es importante que tengamos memoria, que tengamos también esa memoria desde la perspectiva de las mujeres, de todo lo que nos ha costado conquistar los derechos de los que ahora disfrutamos, pero que eso no es inamovible, que conquistamos el derecho al voto en España en el año 1931, y ayer yo mismo le ponía el ejemplo a los estudiantes y a las estudiantes. En Irán también podían votar. En el año 1963 las mujeres llevaban minifalda, abrazaban sus libros de camino a la universidad y llevaban el pelo suelto. Y ahora estamos viendo la situación que tenemos en este contexto internacional. Yo quiero ser muy clara. Cuando hay esa corriente reaccionaria, cuando hay esos discursos de odio, cuando hay esos ataques a los valores democráticos, el fascismo avanza y el machismo y la misoginia son aliados. Se lo tengo que preguntar porque, claro, con todo este contexto saltan casos que dentro del Partido Socialista pues, afectan y mucho también a este tipo de mensajes, a los discursos o al trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo. ¿Cómo se afronta esto? Es decir, dentro del partido la estrategia que se lleva para que no intervenga en lo que realmente está haciendo es difícil también de trasladarlo a la opinión pública. Bueno, es complicado, pero desde el Partido Socialista hemos sido muy contundentes y hemos sido muy claros, y además hemos tomado medidas que creo que son ejemplarizantes. Ojalá y todos los partidos políticos actuaran de la misma manera, pusieran en marcha los protocolos que nosotras y nosotros desde el Partido Socialista hemos puesto en marcha, y además que hayan surgido estos casos dentro del Partido Socialista no nos resta ni un ápice de credibilidad con el compromiso que tenemos con la igualdad y cómo señalamos y apartamos estos comportamientos que no tienen cabida, pero no en nuestro partido político, es que no tienen cabida en la sociedad. El machismo, estas agresiones sexuales, verbales, este acoso que sufrimos las mujeres está atravesado en todos los estamentos y en todos los ámbitos de la sociedad. El machismo está presente en la estructura social de nuestro país y en nuestro entorno, y es hacia lo que tenemos que dirigir todas esas políticas y nuestras acciones, a erradicarlo, pues para que tengamos una vida, las mujeres en nuestro país, que nos dé esa categoría de ciudadanía que queremos igual que los hombres, que la democracia no nos trate como ciudadanas de segunda. Creo que la expresión máxima de todo esto que estoy diciendo son los casos que todavía tenemos de asesinatos machistas. En estos días hemos tenido uno de los casos, yo creo, más graves y más alarmantes desde que se recogen las estadísticas, y que fue el de Miranda de Ebro, y este año lo hemos empezado con unas cifras claramente alarmantes. Ya son 10 las mujeres, más este último caso de esta semana de Miranda de Ebro, que han sido asesinadas, y también menores a manos de sus padres con esa violencia vicaria. Y en esto es en lo que está el Gobierno de España y en lo que está el Partido Socialista. Nos gustaría que muchos más partidos políticos se sumaran a esta causa, porque esto es una causa de la sociedad, es una causa de la humanidad, porque estamos hablando de los derechos humanos de más de la mitad de la población. Y aquí, si hay una cuestión en la que deberíamos ponernos de acuerdo y deberíamos buscar un consenso, es esta. Senadora, muy preocupada también pues, por otra violencia que
está afectando y que además yo creo que está dentro de un vacío legal que todavía no se ha regulado. Hablo de la violencia digital, que sobre todo además sufren muchas de esas jóvenes a las que hacía referencia. ¿Le ha tocado también defender este tema en el Senado o exponerlo, explicarlo? No sé en qué punto estamos en este sentido, cuál es la hoja de ruta para ahora tener que atajar esta violencia digital o simplemente para verla. Efectivamente, yo formo parte de la comisión en el Senado de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, soy secretaria segunda de la mesa, pero bueno, independientemente de esta situación ahora coyuntural, es algo que nos interpela como sociedad, porque lo que está en cuestión son los valores democráticos. Tenemos que atajar la violencia en todos los espacios, en el ámbito privado y en el ámbito público. Hemos conseguido con mucho esfuerzo hacer a la ciudadanía o interpelar a la ciudadanía con la violencia machista, que parece que estaba siempre como relegada a ese espacio de lo privado. Hemos conseguido que haya una implicación pública y de toda la ciudadanía para combatirla. La violencia digital también se da en un espacio público. ¿Y esto qué persigue? Bueno, pues lo que quieren es echarnos a las mujeres de ese espacio digital, del espacio de lo público, de hacer que con ese anonimato que proporcionan determinados perfiles en redes sociales, parece que es mucho más fácil agredir, parece que es mucho más fácil insultar y generar odio. Creo que en estos días el presidente del Gobierno ha sido muy claro con esa hoja de ruta. Anunció también hace unas semanas las medidas que se van a tomar con esos tecnooligarcas que dirigen esas plataformas que no pueden ser una selva o no pueden ser el salvaje oeste. Tenemos que proteger a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, a los menores, y por eso creo que el Gobierno tiene una hoja de ruta muy clara tomando esas medidas. Hay que proteger la democracia, hay que proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas, que son lo más valioso que tenemos como país, nuestro presente y nuestro futuro, y no podemos permitir que esos discursos de odio queden impunes porque estemos hablando de un espacio digital. Del espacio digital al espacio físico estamos a tan solo un clic, y creo que ahí también es un espacio en el que tenemos que buscar consensos con otros partidos políticos, porque nos jugamos la democracia. Hemos visto, bueno, recientemente el caso de Sara Santolaya, que a mí me parece una barbaridad, ¿no? La exposición pública también, y yo creo que precisamente trata eso, ¿no? Expulsar también esos mensajes o esos líderes, esas figuras que dicen se puede hablar con respeto, se puede opinar, pero ante esto, enfrente lo que tenemos es una violencia brutal, ¿no? Que ha saltado de las redes a lo físico. Efectivamente, es muy preocupante y resulta en cierto modo frustrante que todavía a día de hoy parece que tengamos que normalizar que las mujeres que participamos de la vida pública y quienes tienen más exposición, como por ejemplo pues las periodistas, que tienen también una clara definición, con un argumentario, con un tipo de ideología, y no voy a ser tibia en esto. Las mujeres que están siendo perseguidas son las mujeres progresistas, las mujeres de izquierdas y las mujeres feministas. Son las que están sufriendo esos ataques con mayor beligerancia. El caso que tú comentas, yo lo he podido vivir en primera persona, me parece tremendo, creo que es algo totalmente intolerable, y esto tiene una causa. Esto tiene una causa. Cuando se da carta de naturaleza, como ha hecho el Partido Popular, con un partido de ultraderecha, y legitima determinados discursos de odio, y además a un partido de Estado, como yo consideraba que era el Partido Popular, lo lleva a disputarse ese espacio de la ultraderecha, con quien niega la violencia de género, con quien niega los derechos que tenemos las mujeres a tener una vida pública, una carrera profesional, a elegir sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, a elegir si queremos ser madres o no serlo, o incluso cómo queremos serlo. Quien se junta y se alía con la ultraderecha, pues al final está este partido de Estado, que era el Partido Popular, está dándole carta de naturaleza y normalizando a un partido que no debería normalizarse y que está generando mucho odio y está generando pues esta beligerancia
y alimentando ese caldo de cultivo contra estos perfiles que son mujeres progresistas, mujeres de izquierdas y mujeres feministas. Y esto es así, es la pescadilla que se muerde la cola. Luego pues tenemos estos tabloides o estos pseudoperiodistas haciendo este tipo de pseudoinformación, estas agresiones que estamos viendo de manera pública, que luego se van repicando en determinados programas que van legitimando este tipo de comportamientos y de los que luego se hace eco, como si hubiera sido una noticia o dándole categoría de noticia, el propio Partido Popular. Yo creo que tenemos que ser mucho más serios, poner pie en pared y desde luego las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás. ¿Qué está pasando con la brecha salarial también? Es otro de los temas que, bueno, cuando llega el mes de marzo pues salen datos o hacemos comparativas, vemos qué ha pasado a lo largo del año y pese a que, bueno, pues el empleo en provincias como Albacete está mucho mejor que hace una década, se ha conseguido afianzar el empleo de calidad o indefinido, como se suele llamar, pero esas contrataciones, la mayoría siguen siendo entre hombres. Es decir, algo no está funcionando cuando las mujeres siguen siendo el palo que se queda descolgado en el avance, por ejemplo, en el caso del empleo. Es cierto que hay muchas tareas pendientes en materia de igualdad, pero afortunadamente este gobierno, el gobierno que lidera Pedro Sánchez, ha puesto en marcha muchas políticas públicas y muchas reformas normativas que han contribuido a reducir todas esas brechas. Tenemos más de 22 millones de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país. Creo que es una noticia de la que nos deberíamos congratular mucho más a menudo. 10 millones y medio de mujeres ya cotizan a la Seguridad Social, que este es un dato histórico, y tenemos una tasa de paro alrededor del 10%, la más baja en los últimos 17 años. Por lo tanto, cada vez que avanzamos, que la economía mejora en nuestro país, cada vez que apuntalamos el estado del bienestar, como decía, mejoramos el salario mínimo, se genera más empleo, aumentan esas cotizaciones a la Seguridad Social, las mujeres estamos dando pasos adelante y se están reduciendo todas esas brechas. Hemos sido las que tradicionalmente hemos protagonizado esas jornadas parciales, esos salarios más bajos, esos trabajos mucho más precarizados y evidentemente también hemos sido las que hemos llevado a nuestras espaldas la carga de los cuidados. Hemos protagonizado también esas excedencias y los permisos de maternidad. Bueno, pues aquí ha habido un gobierno progresista, un gobierno socialista, que tiene claro que los hombres tienen que participar de los cuidados y que no se tienen que perder ese derecho a ejercer la paternidad y a practicarla en el día a día. Y por eso hemos puesto en marcha también esos permisos de paternidad y de maternidad igualitarios para que la sociedad pueda participar, hombres y mujeres en su conjunto, de esa parte tan importante de la vida que son los cuidados. No podemos solamente poner el foco en la económico y productivo en esos trabajos que de manera clara parece que generan un rendimiento, ¿no? Un rendimiento y una productividad. No, la vida es mucho más y estamos en el Gobierno y el Partido Socialista para mejorar la vida de la ciudadanía también en estos aspectos. Pues senadora, para atajar la vida de la ciudadanía hay un problema que nos afecta a todos o prácticamente a todos y a todas y que es totalmente troncal. Hablo de la vivienda. Hace muy poquito teníamos aquí a la ministra de este área, bueno, pues en la propia sede del Partido Socialista albaceteño, explicando las medidas que el Gobierno está llevando a cabo o cuál es la hoja de ruta en esta materia, que parecía como que nadie se atrevía a meter una mano real para que hubiera un resultado que se empiece a notar desde ya, que ataje el problema que viven millones de personas en su día a día hoy. Este efectivamente es el problema que más preocupa a la ciudadanía española. Tuvimos recientemente a la ministra, a Isabel Rodríguez, en unas jornadas que ponían en valor una de las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, que es la rehabilitación edificatoria, gracias a esos fondos de recuperación, de transformación y resiliencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negoció en el seno de la Unión Europea para nuestro país y que hay que recordar que el Partido Popular estuvo en contra. Bueno, pues hechos tangibles, el barrio de La Pajarita, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? 478 viviendas han sido mejoradas
con estas ayudas de rehabilitación, con esos fondos europeos que el Gobierno de España, a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en esas convocatorias, ha traído a la ciudad de Albacete. Políticas públicas del Gobierno de España que se ven materializadas en cómo mejoran la vida de los albaceteños y de las albaceteñas. Este es el problema que más preocupa a la ciudadanía. Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante y el Gobierno de España lo está haciendo. Hay un plan de vivienda para el año 2026-2030 que cuenta con 7.000 millones de euros. Veníamos de 2.000 millones de euros en el anterior plan de vivienda. El 60% de ese presupuesto para hacer vivienda nueva y para rehabilitación lo aporta el Estado. Esto es una competencia autonómica. Yo sé que la ciudadanía no quiere ni oír hablar de quién tiene las competencias, lo que quiere es que resolvamos sus problemas y el de la vivienda lo es, tanto la vivienda, acceso a una compra de vivienda como para poder alquilar. Y el Gobierno de España está trabajando y ha hecho una ley de vivienda que es un paraguas de protección a la ciudadanía que tienen que desarrollar el resto de las administraciones, la administración autonómica, pero también los ayuntamientos. Los ayuntamientos aquí tienen mucho que decir. Por ejemplo, en el caso de Albacete, se podría haber declarado zona tensionada para que los alquileres que terminan en este año 2026 no puedan incrementar su precio sin ningún tipo de control, haciendo inviable que muchas familias puedan seguir pagando ese alquiler en esa vivienda. Por lo tanto, el Gobierno de España está trabajando en poder poner a disposición del resto de las administraciones esos fondos para vivienda asequible, para vivienda digna. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que atender de primera mano a esos colectivos más vulnerables, pero el Gobierno de España no se va a quedar al margen porque esto sea una competencia autonómica o municipal. El Gobierno de España ha puesto también una herramienta como es Casa 47 para poder seguir haciendo vivienda que sea asequible, que llegue a la clase trabajadora que está necesitando también de adquirir una vivienda para poderse emancipar, para poder tener un proyecto de vida y evidentemente este no es un problema que se pueda resolver de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años las políticas públicas en materia de vivienda que ha hecho el Partido Popular han sido ninguna. Venimos de una liberalización del suelo, de una venta de suelo público para ponerla en manos del sector privado y cuando hemos necesitado de ese parque público de vivienda nos hemos dado cuenta de que ya no disponíamos de él. Con los recursos de todos y de todas, con nuestros impuestos, se pusieron en marcha viviendas de protección oficial, 2,5 millones de viviendas, que como no blindamos ese parque público de vivienda, han sido descalificadas y han pasado al mercado. Y ahora que las necesitamos, que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes las necesitan, no las tenemos. Por eso hay que darle este impulso. El Gobierno de España lo está haciendo. También es cierto que es un sector donde falta muchísima mano de obra cualificada y también hay que seguir en marcha pues, con esas políticas de formación y con esa innovación que se está haciendo a través del PERTE de vivienda para que podamos tener estas viviendas disponibles lo más rápidamente posible. ¿Cómo se lleva, bueno, pues con todos estos proyectos, con estos planes que van más allá también de esta legislatura por lo menos, ¿no? Que tiene una hoja de ruta a largo plazo también y sobre todo para marcar el inicio de cómo se debe atajar un problema que viene de hace años? ¿Cómo se lleva en este contexto la, y permítame el término, ingobernabilidad de los apoyos suficientes que teníamos un día? El no tener garantizado ese apoyo para poder sacar adelante el proyecto que en este caso el Partido Socialista quiere llevar en este país. ¿Cómo se está llevando todo esto? Aunque sea desde el Senado, ¿no? Que no es el Congreso, pero sí que influye también en las decisiones. Bien, pues yo creo que el Gobierno, como dicen muchos miembros del Gobierno, está sudando la camiseta medida a medida, está sacando las políticas públicas hacia adelante con muchas dificultades, evidentemente. Podemos hablar del escudo social. Nos vimos antes de Navidades con un Partido Popular que votó en contra de una serie de medidas que no eran solamente la revalorización de las pensiones, es que aquí también estábamos hablando de determinadas medidas sociales como eran poder seguir contando con ese bono energético, bono eléctrico y el bono térmico que el Partido Popular no apoyó. Y ahora, en la situación y en este contexto que tenemos internacional,
con la guerra en Irán y la subida de los precios, en primer lugar de los combustibles, está pidiendo una bajada de impuestos. Yo creo que en política es importante poder mantener algo la coherencia, y a mí el Partido Popular no me lo está pareciendo en estos tiempos, porque con una mano está votando en contra de todas aquellas acciones que pone en marcha el Gobierno para mejorar la vida de la gente, de las personas más vulnerables y de quien más necesita de determinadas ayudas que se blindan en ese escudo social. Quiero recordar que también estaban esas exenciones fiscales y del IRPF, por ejemplo, como consecuencia de la DANA, el Letur. Pues eso el Partido Popular también votó en contra, que están votando en contra hace unas semanas de todas estas cuestiones y ahora están pidiendo una bajada de impuestos. Pues no parece serio. De todos modos, el Partido Socialista y el presidente del Gobierno lo ha dicho en multitud de ocasiones, va a seguir gobernando, va a seguir buscando acuerdos dentro de todo el espectro político y de todos los grupos parlamentarios hasta el último momento, y el presidente del Gobierno lo ha dicho con mucha claridad: vamos a seguir gobernando porque España necesita que las políticas públicas que se han puesto en marcha y que sigamos apuntalando la economía que ha generado tanto empleo y tanto bienestar. El Gobierno está funcionando y, por lo tanto, pues el presidente lo dijo y agotará la legislatura. Amparo, vamos a lo local también, porque bueno, no hace mucho, el pasado año, ¿no?, en el verano rechazaba a su acta de concejal en el ayuntamiento para dedicarse plenamente a esta labor de la que estamos hablando en el Senado. Bueno, pues hay un cambio importante porque muchos la veían ya de candidata para las elecciones del próximo año. Hay un cambio en el Partido Socialista y le quería preguntar, ¿no?, ¿en qué punto estamos? Iniciada casi la maquinaria electoral, sobre todo dentro de los partidos que hacen primarias, imagino. Bueno, ¿en qué punto estamos, ¿no? ¿Cómo está viendo el Partido Socialista aquí en la provincia de Albacete? Bueno, a nivel local, me comentabas, hay un grupo municipal que está haciendo su trabajo desde la oposición, y hay que reconocer el trabajo que hacen todos los compañeros y compañeras que están en los grupos municipales en la oposición. La oposición curte, la oposición enseña mucho de política, y es verdad que la oposición también permite una escucha activa con todo el tejido asociativo que tiene nuestra ciudad, que es muy amplio y rico y muy activo. Lo echa de menos, porque es verdad que pasar tantos años también estando en ese tú a tú, en esa política tan cercana como es la del ayuntamiento, a desprenderse un poquito de esto, ¿no?, y a hacer otro tipo de política. No sé si se echa de menos. No lo echo de menos. Porque también desgasta, me imagino. Sinceramente no lo echo de menos, porque el PSOE al final somos todos, y lo que ocurre a nivel local se traslada a nivel nacional y viceversa. Por lo tanto, somos un equipo de hombres y mujeres que trabajamos de manera conjunta, porque lo que queremos es trasladar las políticas y el ideario del Partido Socialista, que es al final pues reducir las desigualdades y seguir contribuyendo a la justicia social allí donde estemos gobernando o donde estemos en la oposición, porque la democracia va mucho más allá de votar y de quien gobierna. La democracia tiene que ir ensanchando sus bases y ser cada vez más participativa. Creo que estamos ahora mismo en un punto ensordecedor, que hay dificultades para poderse sentar en una mesa y escuchar a otros partidos y negociar e incorporar aspectos sobre determinadas políticas que pueden ser interesantes y que vendrían a enriquecer la democracia. Eso tiene un origen, lo he comentado antes, y es el haber normalizado a un partido de ultraderecha con el que el Partido Popular se ha tenido que sentar a negociar y que lo ha necesitado para apuntalarlo en determinados gobiernos, a costa de las mujeres, también tengo que decirlo, porque lo primero que han negociado en esa mesa, lo primero que han puesto en cuestión y lo primero que han ofertado en esa negociación han sido los derechos de las mujeres. De ahí creo que viene todo. Y cuando hablamos de la polarización, a mí me resulta un término como demasiado equidistante, porque yo tengo muy identificado el origen de ese ruido ensordecedor que existe ahora en la política y que probablemente genera mucha desafección entre la ciudadanía. La política no está para generar problemas, la política está para resolverlos, y quienes venimos a la política lo tenemos que hacer con ese compromiso de servicio público y con esa voluntad de resolver los problemas de la gente y de esa escucha activa. Por lo tanto, pues el PSOE somos un partido de gobierno con 146 años de historia,
Creo que somos el partido que más se parece a España y desde el sitio que me toque estar, pues evidentemente voy a contribuir a que esas políticas del Partido Socialista se lleven al Ayuntamiento de Albacete, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, a la Diputación y al Gobierno de España. Pues Amparo Torres, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que nos ha quedado un poco redondo porque al final hemos empezado hablando, ¿no?, de este mes de marzo en el que salen a la palestra esas problemáticas que afectan de lleno a la mujer y hemos hablado de política, de vida, de actualidad y nos vuelve a salir, ¿no?, esa preocupación también por la igualdad y por el feminismo por el que luchamos. Así que muchas gracias por hacernos un hueco a Visión 6, por esta charla, esta conversación y como viene un año interesante, creo yo, nos seguiremos viendo. Esta es su casa, tiene las puertas abiertas, así que enhorabuena por el trabajo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, yo decía hoy vamos a hablar de política nacional, pero de lo que hablamos es del día a día de la ciudad, de los ciudadanos y ciudadanas pues, que tienen problemas reales y que ponen toda su confianza también en esa clase política para que pueda defenderlos y solventarlos lo antes posible. Yo les espero el viernes que viene con nuevos invitados, un nuevo tema sobre la mesa y solo me faltan ustedes, así que no me fallen. Buenas noches. Mano a mano. Mano a mano. Mano a mano.